La industria de la animación abarca diferentes medios de entretenimiento. Tenemos series, películas, videojuegos, publicidad e incluso videos musicales. Estos últimos han proliferado poco a poco, tanto en Occidente, con videos como Miss Atomic Bomb de The Killers, la mayoría de los videos de Goldfish y los líderes de este estilo, Gorillaz, y en Oriente, con animadores enfocados en este medio, como Wataru Uekusa y su serie de videos musicales, así como Kousuke Sugimoto y casos más específicos, como el éxito de hace 2 años, Mi Mi Mi, de Hibiki Yoshizaki. Gracias al constante crecimiento de la animación, también hemos tenido esfuerzos conjuntos entre ambas partes del globo, siendo el gran ejemplo Interstellar 5555, realizado entre Daft Punk y Toei Animation. Pero el 18 de octubre del 2016, un nuevo video musical causó euforia en la mayoría de la comunidad de animación. El video musical de Porter Robinson y A1 Pictures, Shelter. Antes de comenzar, te recomiendo ver el video musical para entender este análisis. Solo dura 6 minutos, no te preocupes. El video se encuentra disponible en la cuenta personal de Porter Robinson, aquí en YouTube, y en el servicio de anime en línea de Crunchyroll. El músico, Porter Robinson, es catalogado en géneros como Electro House y Synth Pop, géneros similares a los que han experimentado con la animación. El mismo Porter ha expresado la influencia musical que los juegos, como Dance Dance Revolution, y la cultura japonesa han tenido en él, y es por ello que tuvo la iniciativa de realizar este proyecto. El estudio, A1 Pictures, ha llevado a cabo animaciones como Shigatsu wa Kimi no Uso, Nanatsu no Taisa y Sword Art Online, un estilo de animación cimentado en los últimos años, rodeado tanto de aprecio como de críticas, pero sin duda relevante en la industria. El director, Toshifumi Akai, ha trabajado como director de animación en una gran variedad de shows, y como director de episodios en la saga de The Idolmaster. Una filosofía presente en la ideología de Robinson es la idea de escape y fantasía, por lo que la narrativa de esta animación se centra en esta idea. En un inicio, las primeras frases de Rin llevan un gran peso en nuestra generación, la idea de encontrar una motivación que nos ayude a seguir adelante, y, al mismo tiempo, cómo el deseo por crear cosas es lo que nos mantiene activos. Una vez que la música comienza, la animación se acelera, pero acarrea una sintonía con la música, usando transiciones y cortes rápidos en los momentos de mayor actividad musical, incluso haciendo uso de la expectación y anunciando dichas transiciones con los cambios de tono. Visualmente, la animación hace uso de la mayor cantidad de ambientes posibles. Rin fabrica una infinidad de paisajes, representando el alcance y libertad que experimentan las generaciones recientes, donde el propósito principal es disfrutar la mayor diversidad de experiencias. El tono se intensifica una vez que comienzan a pasar sus recuerdos. Es aquí cuando la animación deja de acompañar a la música y se transforma en el principal recurso. Lo que se busca es una reacción fuerte del espectador, al contrastar momentos y música tan entusiastas, con un cambio repentino en ambos. Mi interpretación de la letra es que nos habla de la transición que todos debemos hacer para desarrollarnos fuera de nuestro núcleo familiar. La labor paternal no busca reconocimiento, sino que seamos capaces de reproducirlo. Esto se refleja en la historia, cuando Rin olvida a su padre, pero al recordarlo se da cuenta de que la manera de honrar su sacrificio es continuando con su vida. Esta animación establece un retrato de lo que significa poseer el privilegio de desarrollar nuestra creatividad, gracias al sacrificio de generaciones pasadas. Vivimos en una era en la que es posible abordar una infinidad de posibilidades, pero, en las palabras de Mark Foster, de Foster the People, es curioso cómo la libertad nos puede hacer sentir atrapados. Esta animación no está libre de problemas. El uso de diálogo como exposición es un tanto invasivo, y habría preferido que se omitiera su uso. En algunos aspectos, este video carece de sutileza. Cierto nivel de ambigüedad es algo muy presente en la mayoría de los videos musicales, y cuando la narrativa es más directa, tiende a no hacer uso de palabras, más allá de las presentes en la canción. Otro conflicto emergente al salir este video fue la clasificación del mismo. En un inicio, foros como Reddit decidieron no catalogar el video como anime, y, de cierta manera, creo que deberíamos hacerles caso. No porque crea que tienen razón, sino porque términos como anime y cartoons suelen ser más perjudiciales, y creo que deberíamos hablar de animación
como un todo, en vez de dar una clasificación específica a cada nueva obra. La animación japonesa y la música norteamericana encontraron un interesante enlace en esta producción, mezclando música y diseño. Si bien otros cortometrajes me han brindado un impacto emocional mayor, aún considero esta animación como hermosamente ejecutada. Sin duda, este tipo de producciones son importantes en el desarrollo de ambas industrias, pues extienden su alcance, así que esperemos futuros artistas tomen esto en consideración. Les ha hablado el ajolote de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y recuerden, esta es una maravillosa época para estar vivos.